Bienvenidos a esta nueva edición de los webinars de COPLA, que es esta comunidad de práctica de Latinoamérica y el Caribe, que hacemos ISCUA en conjunto con CLICS. Por mi parte, representando a CLICS, yo soy Inés Suárez Sanzorena de Buenos Aires, y el día de hoy tenemos el gusto de tenerla a la doctora Viviana Rodríguez, que es coordinadora del Departamento de Calidad, Seguridad del Paciente y Gestión Clínica del IECS de Argentina, que es el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que está muy en boga en el mundo y en el mundo de la salud es un poco más nuevo, así que interesante empezar a traer estos temas sobre la mesa, que es el cambio climático y la industria de la salud. Así que vamos a ver junto con la doctora Rodríguez esta aproximación al problema. Así que, si les parece, les dejo la palabra. Como siempre, le dejo la palabra a Viviana. Como siempre, vamos a escucharla unos 40 minutos aproximadamente y hacia el final dejamos un espacio para intercambio, para preguntas. Así que, bueno, muchísimas gracias, Viviana, por estar acá con nosotros y todo tuyo. Un placer, gracias Inés por la presentación. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que están escuchando y gracias por estar en esta presentación. El por qué el tema, ¿no? El tema, como dijo Inés, es un tema que está en nuestro día a día, el cambio climático, que el cambio climático en realidad es una consecuencia del impacto que em, las acciones de nosotros como seres humanos tenemos sobre el ambiente. Empezamos a hablar de cambio climático hace relativamente poco, porque empezamos a sufrir o a ver ese impacto ambiental más directo hace menos tiempo que lo que es la contaminación ambiental, de la cual veníamos hablando hace muchas décadas atrás. Y por lo menos para mí, la verdad es que yo no hacía eh, muchos años que pensaba en el cambio climático, en el impacto ambiental, pero hasta hace muy poquito no pensaba en cómo la industria de la salud podía llegar a contribuir en este aspecto que nos hace mal a todos, porque bajo el concepto de salud, todo lo que le pasa al ambiente termina repercutiendo en los seres humanos y en los seres vivos. Así que eh, todo lo que sea impacto en el ambiente termina siendo daño para las personas, da- eh, impacto negativo, ¿verdad? Bueno, como conflictos de interés para esta presentación en particular no tengo ningún conflicto de interés. Y como les decía Inés, los objetivos son básicamente dos. Presentar el tema a nosotros como comunidad para empezar a estudiarlo un poco más, conocerlo un poco más, tener un poco más de conciencia de la situación actual y difundir el concepto en el ambiente profesional para empezar a pensar en una industria de la salud más verde. Conocer el impacto de la industria de la salud para entender cuál es el daño que estamos haciendo como industria y conocer aquellos conceptos que están relacionados con la mejora. Todos los que estamos acá trabajamos un poco para mejorar los sistemas de salud, porque en general somos personas apasionadas por la mejora de los servicios de salud. Y bueno, conocer el concepto de huella positiva de las industrias, que también es un concepto relativamente nuevo, y las iniciativas que tienen reducción del impacto ambiental de los hospitales y los hospitales saludables. Como ustedes sabrán, haciendo salud o perteneciendo al sector salud, no es que siempre hemos dicho lo correcto, ni hemos hecho lo correcto, y la seguridad y la eficiencia y la quíntuple meta en salud actual habla de la necesidad de tener mejores resultados poblacionales, mayor equidad, cuidados más centrados en las personas a través de esta equidad, más seguridad, más eficiencia a través de la reducción del costo y, por supuesto, trabajar sobre las cuestiones de las mejoras de lo que es el ambiente y lo que tiene que ver con el todo en salud. Y así como hace unos años, porque esta publicidad de cigarrillos no tiene tantos años, sino que debe tener unos 80 años,
esta publicidad hablaba de algo que realmente hoy es causante de una cantidad de muertes en el mundo que todos conocemos y por la que todos abogamos para que no existan. Hace muy poco empezamos a tomar conciencia del daño que hacemos como industria a las personas en forma directa a través de lo que es la seguridad de los pacientes. Entendimos que no todo lo que hacemos es relativamente saludable, sino que muchas de las cosas que hacemos, o porque las hacemos de más, o porque las hacemos de forma desviada, o porque no las hacemos en forma estandarizada, generan un daño en un 50 o un 60% de las veces prevenible. Y fíjense que hace muy poquitos años, no son ni 5 años, que tenemos un día de la seguridad de los pacientes en nuestro mundo. Así que ahora, los 17 de septiembre, todos tratamos de recordar esto, pero hacer en el día a día un poco más de salud sin daño. Y si vamos a la salud sin daño, tenemos que entender que todo, como les decía, todo lo que hagamos que impacte en el ambiente va a producir daño en las personas. Dentro del el sistema en el cual estamos nosotros como industria, en el sistema económico de la sociedad, existen recursos y existen emisiones y residuos en un ambiente que tiene cierta calidad de los ecosistemas, cierta calidad de la salud humana y cierta capacidad de provisión de recursos. En este sistema económico de la sociedad, nosotros como industria estamos dentro del conjunto de las industrias que producen o generan emisiones de carbono, de dióxido de carbono o de elementos contaminantes y de residuos. ¿Cómo podemos generar daño a través del impacto ambiental? Bueno, si el ambiente no es el adecuado para que las personas tengan salud o buena salud, porque se contamina el aire o hay condiciones de tiempo severas, como nos está pasando en algunos momentos del año, en donde hay inundaciones, sequías, tenemos calor extremo, o tenemos degradación ambiental, o tenemos deforestación, impacto de suministros de agua, impactos de la calidad del agua, aumento de los alergenos, cambios en la ecología que hace que los vectores cambien de lugar. Entonces vamos a tener como consecuencias impactos en la salud por las cuestiones climáticas directas, como son las condiciones severas, como los huracanes, las inundaciones, enfermedades relacionadas con el calor, enfermedades relacionadas con la migración forzosa por conflictos civiles o por conflictos ambientales, desnutrición, enfermedades diarreicas, asma por la contaminación ambiental o enfermedades cardiovasculares, enfermedades transmitidas por vectores, es decir, que todo lo que pueda tener que ver con el ambiente o esos condicionantes de la salud que aprendemos al principio de nuestras carreras como profesionales de la salud, se alteran por este aumento del nivel de dióxido de carbono, el aumento de la temperatura, las condiciones extremas del tiempo y el aumento del nivel del mar. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que estamos afrontando una nueva no, porque no es tan nueva, una etapa con más conciencia de que el ambiente es un determinante bastante más poderoso de lo que pensamos para la salud de las personas. Y como eh, industria de la salud, somos responsables del 4,4% de las emisiones globales netas de dióxido de carbono, lo cual puede parecer pequeño, pero no es menor, porque si ustedes se ponen a mirar, estar dentro de un porcentaje que tiene un número arriba de un 1%, ya es algo significativo. Y si miramos en millones de cantidad o en cantidad de toneladas métricas de dióxido de carbono que emitimos, estamos hablando de los 2.600 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. Esto es algo muy impactante y la verdad que cuando yo empecé a leer el tema hace un tiempo y vi estos números, empecé a entender
cuán importante es ser conscientes de lo que estamos haciendo en el día a día y de que el uso adecuado de recursos y la tendencia a que los hospitales sean verdes es bastante más importante de lo que nosotros creemos. Y ahora vamos a ver más adelante cómo la inversión económica para que esto suceda no es tan grande como la que parece que tendría que ser. Solo para recordar, los gases que se emiten, que son dañinos para el ambiente, tienen que ver con el dióxido de carbono, de los combustibles fósiles, los que están favorecidos por la deforestación y el cemento, el gas metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y, y el hexafluoruro de azufre. Estos son los gases que impactan a nivel ambiental y que de estos gases varios surgen de la industria de la salud. Estos gases llegan al ambiente y, como ustedes ven en este pequeño gráfico, llegan por emisiones indirectas, por emisiones directas y llegan al ambiente, a la atmósfera, y en la atmósfera generan estos cambios o este colapso dentro de la atmósfera, en donde reducen la capa de ozono, reducen las filtraciones de los rayos solares y reducen también la posibilidad de que los terrenos o los suelos sean los adecuados para, para el cultivo. Y en este ciclo, o este círculo vicioso en donde tenemos poco dinero o mucha pobreza y necesitamos generar recursos, deforestamos, aumentamos el impacto ambiental genera sequías, la sequía genera más pobreza, al tener más pobreza tenemos que salir más todavía a la búsqueda de recursos, entonces es algo que debemos frenar o detener en algún momento tomando conciencia de lo que sucede, así como lo hicimos con otras cosas tan claras como tenemos ahora, como es el cigarrillo a la hora de ver a un paciente con un factor de riesgo. ¿Qué cosas hacen que la atención de la salud deje una huella negativa ambiental? Es decir, que la huella que dejamos en el día a día para tratar a las personas tiene un impacto en el ambiente. Bueno, el 40% de esa huella tiene que ver con la generación y distribución de la electricidad, gas, calefacción y refrigeración. Después hay un 13% que tiene que ver con lo que son emisiones directas u operativas de los establecimientos de salud. Otras que tienen que ver con la manufactura de los metales, los procesos o los productos textiles y alimenticios, con la agricultura dedicada a también lo que se necesita como materiales y como alimentos, y en una menor medida otros sectores, el transporte, los productos farmacéuticos, el tratamiento de residuos y productos de caucho y plástico. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista mundial o internacional, América Latina y el Caribe, en emisiones de dióxido de carbono, se encuentra en un punto que es parecido al de Asia Oriental, Asia Meridional, y es la mitad que el de Europa y Asia Central, considerando que Europa y Asia Central tienen una población mayor probablemente que muchos países de América Latina. Y ocupamos el 6% de lo que es la emisión global del planeta. Como ven, Asia Oriental y Pacífico y América del Norte son los que más emiten, Europa y Asia Central es el que lo sigue. Pero bueno, el impacto ambiental en las regiones más pobres genera un deterioro social y un deterioro en la salud de las personas que tiene que ver con la falta de estructura para las poblaciones, que es mayor que en los ambientes en donde la estructura de vivienda o de recolección de residuos o de tratamiento de las aguas es mejor o tiene más posibilidades de resguardar a las personas. ¿Qué secciones o qué sectores del proceso tienen mayor o menor impacto? Bueno, los hospitales tienen los hospitales y la atención prolongada ocupan una parte importante de las emisiones, después la atención ambulatoria,
Y después el resto de lo que son servicios auxiliares, minoristas, la atención preventiva, las finanzas, la atención domiciliaria, tienen un conjunto que ocupa aproximadamente el 70% de las emisiones. Y acá la propuesta de las personas que están trabajando en salud ambiental es ir desde una economía lineal, una economía en donde los productos ingresan, se utilizan, se eliminan y llegan e impactan directamente al ambiente o en forma indirecta al ambiente. Empecemos a pensar en una economía circular, una economía en donde la materia prima tenga relación con un diseño, con una reelaboración y producción, distribución, una recolección y un reciclado para poder generar una reducción de lo que llega al ambiente de lo que estamos utilizando. ¿Cuáles son las propuestas de acción en la industria de la salud? Hay una agrupación que se llama Salud Sin Daño, una agrupación internacional que tiene mucha información sobre este tema y los invito a que visiten su página para ver este tema. Ellos identifican 7 acciones de alto impacto y 3 vías de descarbonización que reducirían las emisiones globales en el sector de la salud durante un periodo de 36 años, 44 gigatoneladas, lo que equivale a dejar más de 2.700 millones de barriles de petróleo en el suelo cada año. Es decir, que esto lo estaríamos sacando del ambiente. Y estas son las propuestas. Alimentar la atención sanitaria con electricidad limpia, renovable, invertir en edificios e infraestructuras con 0 emisiones, avanzar hacia viajes y transportes sostenibles con 0 emisiones, proporcionar alimentos sanos, locales y sostenibles, frescos y de temporada, con 0 desperdicio de alimentos, reducir el uso innecesario de productos farmacéuticos, sustituir los productos de altas emisiones por alternativas más respetuosas. Y acá, por ejemplo, la sorpresa cuando empezaba a leer sobre este tema, los dispositivos que se utilizan para el tratamiento del broncoespasmo, que tienen aerosoles, tienen algunos gases que tienen un impacto ambiental muy importante, que podrían ser sustituidos por las mismas sustancias en polvo y preparados de otra forma para que las personas reciban la medicación, pero que no lo hagan a través de estos dispositivos que necesitan la utilización del gas. Y así muchos otros ejemplos. Aplicar principios de economía circular para el suministro, para todos los suministros, para tener tecnologías más limpias, reducir el volumen y la toxicidad de los residuos sanitarios, mejorar la eficacia del sistema sanitario a través de la eficacia del sistema y no evitar las recirculaciones de las personas dentro del sistema sanitario, y la vinculación con la reducción del carbono y la calidad de la atención. Por supuesto que cuando uno ve todos estos elementos, piensa cómo llegar a cero voy a ir una para atrás, cómo llegar a cero, ¿no? Con lo que es energía, cuando todos dependemos de energías que todavía tienen combustibles fósiles, cuando la infraestructura del 90-95% de nuestros hospitales, sobre todo en Latinoamérica, depende de la provisión de electricidad bastante ineficiente y de fuentes que no son renovables. ¿Cómo invertimos en infraestructura para tener 0 emisiones cuando todavía estamos pensando en la infraestructura per se, porque no tenemos la cantidad de infraestructura necesaria para atender a todos los pacientes? ¿Y cómo pensamos en transportes sostenibles para lograr 0 emisiones cuando todavía tenemos déficit en el transporte? Estas son las preguntas que uno se hace cuando empieza a leer la lista de propuestas en un ambiente como el que puede ser latinoamericano, en donde los recursos son más limitados que en otros ambientes. Pero si uno mira los ejemplos o las experiencias de algunos hospitales que les voy a mostrar más adelante, nos vamos a dar cuenta de que el dinero, que esto no es un tema económico muchas veces, sino que es un tema financiero, en donde tenemos que pensar a mediano y largo plazo, porque si lo pensamos a mediano y largo plazo, las cuentas o los números terminan siendo favorables. ¿Se puede desarrollar una economía circular en salud? ¿Lo podemos hacer?
Bueno, algunas cosas podemos hacer, como por ejemplo el tema del sobreuso, de la recirculación de los pacientes, reducir el uso inapropiado de medicación, de recursos, de transporte. Todo eso puede reducir lo que es nuestra huella de carbono en el mundo. La sobreprescripción es uno de los factores que contribuyen a la huella de carbono, y si podemos reducir la cantidad de cosas que están tomando los pacientes, sería bueno hacerlo. Se estima que el 25% de la huella de carbono del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido proviene de los medicamentos. Y ellos lo tienen medido en este punto. Nosotros deberíamos medirlo en Latinoamérica y entender cómo funciona para nosotros. Algunas otras iniciativas son los hospitales verdes. Los hospitales verdes o los hospitales sustentables son iniciativas del inicio de los años 2000, es decir, de este milenio, y en estos hospitales que se empezaron a pensar como alternativa a las construcciones con utilización de luz ineficiente, con utilización de energía eléctrica ineficiente, y se empezaron a pensar con energías más limpias. Se fueron desarrollando en distintos países, sobre todo en los países más desarrollados, y son alternativas que van creciendo en el mundo, pero por las que hay que pensar con más detenimiento y ejecutando algunas acciones particulares. Los hospitales verdes, como les decía, no son hospitales, no son estrategias nuevas, pero ahora además de las estrategias del hospital verde, se están sumando los hospitales sustentables, porque los mismos hospitales más viejos están incorporando algunas alternativas energéticas más eficientes, y porque también se puede trabajar sobre el uso adecuado de los recursos y el uso adecuado de las prestaciones. Otro elemento que deberíamos revisar dentro de todos nuestros hospitales es el uso inadecuado del agua. Simplemente con eliminar las fugas y eliminar todos los puntos donde se pierde agua en el día a día, se podría ahorrar un porcentaje muy significativo del agua que se pierde en la atención o durante el funcionamiento de los hospitales o de los sistemas de salud. Y la tecnología, la telemedicina, podría ayudarnos a reducir el transporte y el uso de combustibles fósiles que tiene el transporte, que no es limpio todavía porque no hay un transporte que sea totalmente limpio, pero sí podríamos usar la telemedicina para tener un mejor rendimiento. Muchos hospitales están reduciendo esta huella ambiental a través de esta construcción de espacios más verdes, mejores energías más limpias y mejor uso de los recursos, y logran entender que en el momento que hacen los cálculos, en términos financieros, también reducen los gastos. Y les voy a pasar algún ejemplo de los que busqué un ejemplo latinoamericano. Este es un ejemplo de un hospital colombiano, en donde ellos encontraron que trabajando sobre las compras sostenibles, las comunicaciones internas, las emisiones fugitivas de gases de refrigerantes y la reducción de lo que es el uso de residuos y el riesgo biológico de los residuos, podían reducir el 31% de los kilogramos de dióxido de carbono equivalentes por paciente. Esto, como ven en el gráfico, entre 2019 y 2020 bajaron las toneladas de dióxido de carbono consumidas o producidas desde lo que era un 237 toneladas a unos 228, 29 toneladas. Si todos nosotros, todos los hospitales, toda la industria de salud empieza por este tipo de acciones, podríamos contribuir con una cantidad de toneladas por lo menos atractiva. Pero hasta ahí nos quedamos con lo que se llama empezar a pensar en una economía circular o en un proceso de reducción del impacto, sin pensar en lo que se llama huella positiva industrial. Que la huella positiva industrial es una mirada más optimista, también que requiere una mirada novedosa, que es presentada o que es difundida por el presidente de Unilever hace varios años ya,
Unilever trabajó durante mucho tiempo en generar no solamente no solamente sacar la huella ambiental, es decir, no sacar el footprint, dicen ellos, sino hacer un handprint, que es dejar una huella positiva en el ambiente, y aumentó la rentabilidad en un 300%. Entonces, al mismo tiempo que la compañía ocupaba el número uno en el mundo en materia de sostenibilidad en el mundo, tenía un 300% mayor de rentabilidad. ¿Por qué? Porque lo que logran estas industrias que trabajan para dejar más limpio el planeta que cuando empezaron su actividad, eh, genera toda una cadena de impactos positivos económicos que se ven a mediano plazo, pero que podrían ser muy significativos para toda la producción y para todo el sistema de salud. Tenemos que recordar que el sistema de salud es un todo con la sociedad. Y si la sociedad se empobrece, el sistema de salud se empobrece, y si la sociedad y el sistema de salud se empobrecen, las personas empiezan a tener más enfermedades y requerir más servicios de salud. Para ir cerrando, para dar lugar a para compartir o para hacer algún tipo de preguntas, les quiero mostrar lo que tiene el Centro de Sostenibilidad de Ginebra en su página como medidas sin arrepentimiento. Yo no le encontré una mejor traducción a esto, pero se llaman No Regrets, para la atención de salud sostenible. Y hablan de tener atención de la salud sostenible a través de hacerla accesible para todos y promoviendo iniciativas que tengan bajo riesgo y mejores o mayores beneficios para la salud de las personas. Y tienen una serie de acciones ambientales, acciones de gobernanza o de gobierno y acciones sociales. Las acciones ambientales se orientan a tener energías renovables, establecer una línea base para la energía, obtener energías renovables de proveedores externos para lograr que exista energía limpia en el hospital y sostenible, inversión en paneles solares, actuar como fuentes de energía descentralizada para suministrar energía local. Hablan de que se puede convertir el mismo hospital en un productor de energía a través de la colocación de los paneles solares. Trabajar sobre la eficiencia energética al implementar medidas de ahorro de energía, las luces inteligentes, las luces de bajo consumo, es decir, el sensor de ocupación, los sistemas de climatización también inteligentes o eficientes para reducir el consumo de energía, trabajar sobre la conservación de agua, como les decía, eh, simplemente con esto de hacer más eficientes los lugares por donde circula el agua, que no pierdan y que salga la cantidad de agua necesaria, y que no salga de más el agua, sino que sea lo suficiente, pero no estemos desperdiciándola. Y además, algunos están hablando de hacer una reutilización del agua de lluvia. Otras acciones ambientales también tienen que ver con la reducción de los residuos, la segregación de los residuos peligrosos, en cuanto a la capacitación y al uso adecuado de los espacios para los desechos, y trabajar sobre el compostaje y el reciclaje también dentro de las áreas de atención de los pacientes. Perdón, de las áreas de gestión de los residuos que genera un espacio de atención de los pacientes. Trabajar también sobre lo que son compras sostenibles. Las compras sostenibles hablan de ser corresponsables con los productores sobre el impacto ambiental que tienen los productos que compramos para la limpieza o para la alimentación de los pacientes. Y en esto hay que hacer una supervisión de los contratos y hay que trabajar sobre las auditorías de los proveedores y tener una conciencia ambiental compartida. Aumentar los espacios verdes en lo posible para trabajar sobre la biodiversidad local y para proporcionar beneficios para la salud y el personal. Se sabe que la exposición a los espacios verdes de las personas aumenta o mejora el bienestar de ellas en su trabajo y en su vida cotidiana.
aportar o invertir en el transporte sostenible, un poco pensando en la reducción del transporte, como hablé y les comenté de la telemedicina, y también trabajando sobre transportes que lleven múltiples personas, es decir, que lleven más de una persona y que además usen energías más limpias. Los edificios verdes, que serían en su conjunto una suma de acciones, ¿no? La incorporación de los techos verdes, el aislamiento eficiente, los materiales reciclados en la construcción, la orientación solar para optimizar la luz y la reducción del consumo de energía, también la ventilación natural en el caso de que sea necesaria. Todos estos son elementos que deberían ser incorporados en toda la infraestructura y en toda la arquitectura del mundo, pero además habría que pensarlos más en los espacios en donde hay múltiples familias. Otras de las acciones ambientales tienen que ver con la prescripción y gestión farmacéutica, como les contaba, pensar en el impacto de los productos, educar a los pacientes y las familias en el método apropiado para desechar los medicamentos, sustituir algunos elementos como los inhaladores de polvo seco y los anestésicos, algunos gases anestésicos como los fluoranos son también de impacto negativo ambiental. Trabajar sobre medicamentos tradicionales o el uso de placebos cuando sea necesario para algunas personas, mejorar el bienestar de las personas para reducir el impacto en los niveles de ansiedad de las personas a través del uso del tiempo libre, la prescripción social, el uso de parques, bosques y espacios en donde las personas puedan reducir la ansiedad, que también reducen muchas veces el dolor y otro tipo de afectaciones. Bueno, como le decía, los gases anestésicos y tener rutas clínicas. Rutas clínicas son estas famosas pathways que usamos para que es la aplicación de una guía clínica en el día a día o en la vida real, en la que tendríamos que pensar cuando estamos haciendo o atendiendo a lo largo de un proceso a un paciente, en que las instalaciones y los transportes sean en lo posible limpios desde el punto de vista energético, mejorar la prevención y la atención de las enfermedades para reducir el impacto de la enfermedad a través de su tratamiento, llegar al diagnóstico temprano, usar para el diagnóstico también de metodologías lo más limpias posibles, optimizar la gestión de las enfermedades y la prestación de la atención, mejorar la eficiencia, generar mecanismos de atención a distancia, más cerca de las personas y el uso de tratamientos con menores emisiones. Como verán dentro de esta lista hay muchas de las cosas que hacemos nosotros como gestores de la calidad, la seguridad, la eficiencia, la equidad, que nos las hemos planteado por cuestiones de ética, recursos y con una mirada más hacia lo que hacemos dentro del hospital. Pero además tenemos que mirarlo como una mirada hacia afuera del hospital, directamente al ambiente. Invertir en atención de bajo carbono, que tiene que ver con la telemedicina y los monitores remotos, y participar en la comunidad para involucrarnos a través de iniciativas de educación, programas de divulgación, fundamentalmente en la conciencia social del impacto ambiental y en la conciencia social de la prevención de las enfermedades y el uso adecuado de recursos. Trabajar sobre la diversidad y la inclusión, porque todo esto tiene que ver con el bienestar también, con la igualdad de oportunidades y la implementación de políticas para evitar la discriminación y la promoción y promover, perdón, la biodiversidad. Trabajar sobre el bienestar de los empleados en salud, otro punto que tiene que ver con prevenir enfermedades, prevenir elementos que van a llegar después a la consulta o situaciones clínicas que van a llegar a la consulta que podrían haber sido prevenidas, y fomentar la cultura de conciencia dentro de la institución, creando los campeones o champions de sostenibilidad, así como lo hicimos con otras iniciativas como con la higiene de manos, con la seguridad del paciente, con las caídas, con el team para colocar catéteres centrales, tener personas que sean los identificados como aquellos que están para salvaguardar la sostenibilidad y el impacto ambiental.
evaluar desde lo social las poblaciones más vulnerables para trabajar sobre ellas y reducir el impacto que el cambio climático o el impacto ambiental pueden tener sobre ellas, y educar a los pacientes para incorporar hábitos respetuosos con el medio ambiente, es decir, aprovechar todas las oportunidades que uno tiene para que cada persona que pase por el hospital salga del hospital o salga de la atención de su salud con mayor conciencia sobre el impacto ambiental que generamos. Ofrecer opciones de alimentos saludables, sostenibles y dietas ricas en plantas y más orientadas al uso de los alimentos estacionales. Y tener, como les decía, las cadenas de suministros éticas, que son las cadenas de suministros auditadas o controladas bajo la mirada del impacto ambiental. Y como siempre, los líderes tienen que estar convencidos de que esto es parte de la gestión, de que esto es necesario, tiene que estar dentro de la gestión de los riesgos de las instituciones, de las organizaciones, y que el impacto a largo plazo puede ser mucho mayor de lo que pensamos. Así que diseñar políticas de sostenibilidad, generar o tener reportes y transparencia relacionados con las prácticas de sostenibilidad, entrenar al personal para que las prácticas y la conciencia sean parte de la cultura de la organización, y dar cuenta a todos los involucrados sobre las prácticas y políticas ambientales de la organización. Por supuesto que como todo se pueden cumplir y se pueden certificar las prácticas relevantes, y eso ayuda muchas veces al camino del cumplimiento. La sostenibilidad es un proceso continuo. La monitorización, la evaluación y la mejora son esenciales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o de impacto ambiental. Esto es una frase que está dentro de este Centro de Sostenibilidad de Ginebra. Y simplemente les quería decir para cerrar que si bien uno está mirando el cambio climático como uno de los puntos o uno de los daños más importantes que, que se observan como consecuencia del daño ambiental que estamos generando los seres humanos, tenemos que pensar que el ambiente sigue siendo uno de los condicionantes de la salud más importante para los seres humanos, y que el daño se va a convertir en daño si no lo frenamos. Por esto tenemos que tomar conciencia de la disminución de los desperdicios, de reducir los errores y los eventos adversos para no tener que sobreutilizar el sistema de salud, además de que por un tema ético tenemos que hacerlo para que las personas no salgan dañadas, reducir la tensión innecesaria, trabajar sobre los condicionantes económicos que pueden llevar, o los incentivos económicos que pueden llevar a la atención innecesaria, promover la gestión y la construcción de hospitales inteligentes en todo sentido, desde el punto de vista de las emisiones y desde el punto de vista de los procesos, y comprometer al liderazgo para sostener todo este tipo de iniciativas y mantener la conciencia del ambiente como un único espacio que tenemos para mantener nuestra salud o para regenerar nuestra salud en el caso de que la necesitemos. Bueno, muchas gracias por la escucha y me quedo para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias a vos, Vivi. Acá en el chat, a ver, bueno, diciendo que excelente la presentación. Y acá en el chat, bueno, un poco ha salido a lo largo de la charla, pero capaz quieras como retomar como a modo de resumen. Dice, los recursos limitados en América Latina, perdón, los recursos son limitados en América Latina. ¿Cuáles serían las acciones rápidas y menos costosas que se podrían aplicar para hacer un hospital saludable para iniciar? Bueno, los ejemplos
que de los que tengo conocimiento se orientaron a las compras sustentables, es decir, comprar en forma adecuada y mejor gestionada, reducir los consumos de todo lo que sea inadecuado, mejorar la gestión del agua en cuanto a reducir las pérdidas de agua o las funciones del agua que no sean necesarias. Eso sería, les diría que hasta de cero costo o de eficientización de costo, porque todo lo que haga a la reducción de la energía va a impactar en lo que gastamos de energía. Y eso serían algunas acciones mínimas. La gestión de uso adecuado de todos los recursos, como son los diagnósticos, los tratamientos, reducen muchísimo nuestros costos en salud y, como sabemos, por concepto de lo que se llama prevención cuaternaria o seguridad del paciente, como lo quieran ver, cuando reducimos la exposición de los pacientes a las medicaciones o a los métodos diagnósticos que pueden generarles daños a mediano y largo plazo, también estamos reduciendo la necesidad de consumo de la industria de la salud. Es decir, que tenemos que ser muy conscientes de que la industria, como toda industria, genera impacto ambiental. Nosotros tendríamos que ser los más conscientes de en cuanto a la reducción de consumo o la reducción del uso inadecuado de recursos. Excelente. Acá voy a una pregunta y después leo los comentarios. Dice, el problema de las compras son también los proveedores que no colaboran. Por ejemplo, las pilas, la basura, medicamentos. ¿Qué te parece? Preguntan. Sí, definitivamente la mirada de la compra, sobre todo en Latinoamérica, no tiene todavía una mirada ambiental. Y todavía, y esto si uno lo ve desde la compra domiciliaria, simplemente, si uno tiene que comprar algo que es más amigable con el ambiente, hoy es más caro que lo que puede ser una compra no amigable con el ambiente. Y esto estoy hablando de algo que puede ser una bolsa o un elemento eh, que sea de plástico, que se pueda reemplazar con otros materiales, como plásticos biodegradables, como papeles biodegradables. Cuando uno mira lo que vale uno y lo que vale el otro, son más caros los que son más amigables con el ambiente. Y este es el problema de lo cortito que son los presupuestos en los ambientes donde vivimos, en donde las decisiones se toman a muy corto plazo. Entonces, si uno tiene que hacer un gasto que por el que tiene que responder a corto plazo, porque no tenemos las posibilidades financieras de manejar el dinero a mediano o a largo plazo, porque no tenemos tantos fondos ni tanto capital, entonces las decisiones las tomamos sobre lo que podemos hoy. Y, y ahí empezamos otro círculo vicioso, que es que lo que está en el mercado se compra más fácil si es más barato, entonces el que vende termina vendiendo algo que es más barato porque se compra más fácil, y es un mercado que está condicionado por el apuro financiero o por la reducción de los recursos sin una gestión, por decir así, de los países sobre la producción de los bienes que son de menor impacto ambiental. Yo justo hoy a la mañana contaba o hablábamos de este tema en otro ambiente y daba el ejemplo de los autos híbridos que en Argentina tienen beneficios económicos y son más amigables con el ambiente. Esta conducta debería estar más generalizada para todo lo que es amigable con el ambiente para poder ir directamente hacia a ese tipo de compras. Porque si no, lo que uno siente es que por un lado el mensaje es compremos verde, pero por el otro el mensaje es si uno es pobre no puede. Entonces, estas son las cosas que hay que alinear desde el punto de vista social para que podamos empezar a ser más verdes todos. Excelente. Ahí en ese sentido, un poco, Mariana Zakin, perdón, ¿cómo es? Takskin
Dice, una opinión, el descarte de tantos productos médicos plásticos de un solo uso impactan terriblemente en el ambiente a corto y largo plazo. Deberían revisarse y actualizarse las resoluciones y leyes para posibilitar y promover el reuso siempre y cuando este no atente contra la seguridad de los pacientes ni la de los usuarios. Un poco a Ujú. lo que apuntabas, lo que decía recién. Acá Victoria Lanfranchi pregunta, ¿incluir el cuidado del ambiente en los manuales de acreditación también es una manera de mejorar nuestra relación con el ambiente? Sí, 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 definitivamente. eh, si, si uno observa cómo los manuales de acreditación han ido evolucionando, desde las primeras acreditaciones que tenían más que ver con la estandarización. Las primeras acreditaciones tenían que ver más con la estandarización que con la seguridad, por ejemplo, con la seguridad que vemos hoy. Y los ítems de seguridad se van yendo también más hacia la eficiencia en el camino, es decir, en el uso adecuado de los recursos, y no sé cuánto va a faltar para que estos ítems de impacto ambiental estén dentro de los manuales de acreditación, porque la verdad es que si uno ve que, si uno entiende y es consciente como industria que el 4,4% del impacto ambiental tiene que ver con la industria de la salud, algo tenemos que hacer para que esto no suceda, ¿no? Así que sí, yo creo que en algún momento van a aparecer y no creo que falte demasiado como para que esto suceda. Excelente. Me paso al chat que también fueron dejando algunos comentarios ahí. Cristian Lombardo dice, gracias por la presentación, Vivi, y comenta, entre las iniciativas de alto impacto, los procesos de digitalización, ¿qué lugar ocupan? Bueno, todo lo que tenga que ver con la reducción de tiempos de uso o la posibilidad de que los pacientes no se trasladen puede llegar a impactar para bien en el uso, ¿no? En lo que es lo que son las emisiones de gases o lo que es el impacto ambiental por uso del sistema. El- la digitalización, a mí, esto es una opinión absolutamente personal, tiene que venir acompañada de una mirada ergonómica, es decir, una mirada hacia el usuario, porque la digitalización acelera muchas veces los procesos de atención y algo que tenemos deficientes hoy es el diseño de los procesos de atención. Con esto que quiero decir que eh, tenemos que digitalizar procesos que estén bien hechos, porque si digitalizamos procesos que no están bien diseñados, terminamos acelerando un proceso que tiene defectos y ese proceso que tiene defectos termina generando resultados con defectos con más velocidad. Entonces, la digitalización es una gran herramienta para reducir el uso inadecuado del sistema de salud, la tecnología, la digitalización, todo lo que tenga que ver con la tecnología puede generar reducción del uso, pero sobre diseños que realmente sean eficientes. Si no, estamos trabajando sobre un terreno que no es el adecuado. Acá una pregunta desde otro ángulo que me parece interesante. Dice, excelente, muchas gracias. ¿Qué podemos hacer como pacientes? Ajá. Bueno, como pacientes, el- algunos de los artículos que leía es primero estar informados, ¿no? Primero tener conciencia como pacientes de que todo lo que tomamos como comprimido, todo lo que recibimos como medicación, o todos los estudios que nos hacen dentro de un hospital o de un sistema de salud, usa energía, necesita un tipo de eliminación en el caso de los medicamentos, y
y los transportes que tenemos al hospital generan impacto ambiental. Entonces, como paciente es como mínimo tener la educación suficiente como para usar en forma adecuada lo que tenemos que usar, evitar tomar medicaciones de más, y en esto me sale mi corazón de infectóloga y me llevo a los antibióticos que han sido eternamente sobreutilizados, pero bueno, son el ejemplo típico del impacto ambiental al que nos estamos enfrentando. Y así muchas medicaciones que van a parar a los residuos domiciliarios, que no deberían ir a parar a los residuos domiciliarios, porque muchas veces están comprados sin ningún sentido o están utilizados sin ningún sentido, y por otro lado no sabemos dónde tirarlos y los dejamos sin utilizar. Y trasladarnos lo menos posible al hospital en el caso de que no sea necesario, por este tema de no transportarnos emitiendo, ¿no?, gases a lo largo de nuestro día a día. Creo que todavía tenemos muy poca conciencia en términos de reducción de uso de los transportes que impactan en el ambiente. Todavía caminamos muy poco o hemos empezado a caminar muy poco, si miramos la historia, porque hace muy poquito en la historia del hombre que tenemos autos y que nos trasladen. Así que este tema de tener los autos o tener el transporte hace que caminemos menos, que usemos menos la bicicleta, o que la inseguridad también hace que caminemos menos, que usemos menos las bicicletas, y eso impacta negativamente sobre el ambiente. Acá alguien hace un comentario un poco en esa línea, dice Cristian Gallo Acosta, dice muy buena la presentación, me llamó la atención el dato del 25% de huella ecológica para los medicamentos, por los medicamentos. La polifarmacia es un problema global, el tema es que tanto en grado y posgrado los médicos como somos capacitados en la enfermedad y la prescripción de medicamentos y poco en las medidas no farmacológicas. La medicina basada en la evidencia está centrada en la enfermedad única y no en la policomorbilidad, condición más frecuente, sumado a un sistema de salud fragmentado y reactivo. Todo esto lo hace muy complejo. Silvina, no voy a pronunciar tu apellido, Silvina, porque es muy Perdón, Silvina. complejo. Todo mi respeto. Silvina dice, el tema de reuso versus de un solo uso es controvertido, ya que el reprocesamiento genera tal vez más gasto y mano de obra. ¿Qué opinas al respecto? Sí, eh, el reuso hay que analizarlo profundamente, por dos razones. Primero, eh, el reprocesamiento y la huella de carbono que puede tener el reprocesamiento, o la huella ambiental que puede tener el reprocesamiento, en tema de materiales que se utilizan, o elementos así, esterilizantes que se pueden llegar a utilizar, y por el trabajo que lleva. Creo que el punto es empezar a pensar materiales mejores en todo sentido, y acá los biomateriales van a ser el día de mañana las mejores posibilidades, pero hoy por hoy tenemos materiales que no son aptos para ser reutilizados muchas veces, o que necesitan, que cuando uno los lleva a reprocesamiento pierden sus características también. Entonces, los materiales de un solo uso son un problema, porque son más seguros para algunas cosas, pero con un impacto ambiental muy significativo. Así que les diría que creo que opino que todavía estamos un poco atrás en este tema, y que tendríamos que hacer un análisis económico y ambiental de lo que significaría reducir el uso de este tipo o reutilizar este tipo de materiales. Creo que lo primero que tenemos que pensar es en no utilizarlos cuando no es necesario, porque todavía hay muchas veces los pacientes tienen colocados dispositivos de un solo uso, y voy a hablar de los dispositivos más simples, como los catéteres urinarios, dispositivos de un solo uso que nunca se van a reutilizar y que los tienen sin ningún sentido, o que los podrían haber tenido menos tiempo. Espectacular. Bueno, siguen habiendo un montón de preguntas y comentarios, pero ya estamos en horario. Si les parece,
vamos a ir cerrando acá. Cualquier cosa igual, no sé si Viviana querés poner a disposición tu mail para por si alguno quiere hacerte alguna consulta. Sí, Y si están preguntando si también podrías compartir el PowerPoint, además de o sea, la grabación, como siempre, las grabaciones de Copla que están disponibles. No sé si el PowerPoint, bueno, la doctora Rodríguez nos dirá. Em, bueno, nada, la realidad es que, o sea, felices de que se hayan enganchado tanto en este intercambio, porque bueno, es un tema que claramente hay que empezar a traer, hay que empezar a conversar. Hay muchas cosas que yo creo que trabajando desde calidad y seguridad ya, aunque sea con vista o sea, con el foco puesto en el paciente y la seguridad del paciente y la calidad de atención, hay muchas cosas que sin querer estamos relacionándolo, o sea, estamos impactando positivamente en el medio ambiente con esto de reducir la cantidad de prácticas innecesarias, reducir los eventos adversos que después signifiquen en seguir a mayor atención, mayor tiempo de hospitalización, etcétera. Pero bueno, pero está buenísimo también como empezar como a mirar un poco más allá y empezar a pensar en otras cosas que quizás si no los ponemos en agenda, no los estamos haciendo y es algo que es, bueno, claramente muy necesario. No sé, Vivi, si quieres hacer algún comentario final de cierre. sí, yo creo que esto es una toma de conciencia, así como muchas veces hemos tomado conciencia. A mí me pareció importante compartirlo porque, como les decía al principio, para mí esto había sido hace unos meses, creo, no tanto, fue una sorpresa para mí ver o leer el impacto que tiene la industria de la salud en el ambiente. Y somos o debemos ser los más responsables en tema de impacto ambiental, porque la vuelta nos pega directamente a nosotros y a nuestras familias, porque somos los conscientes y los que estamos trabajando por la salud. Y acordarnos de que el ambiente es uno solo, y que el mundo tiene una sola vida para mantener, y somos responsables de mantener la vida del mundo, así como la vida de los pacientes, lo más sano posible, mirarlo con el mayor optimismo, pensando que algo se puede hacer desde lo que estamos haciendo, de lo que hacemos en el día a día, y reduciendo algunas cosas simples, como lo que es el uso inadecuado de las medicaciones, de los recursos, de todo lo que hacemos, podríamos empezar a generar mejor impacto o reducir el impacto negativo. Estamos lejos todavía de generar una huella positiva ambiental, porque todavía no tenemos esa conciencia de plantar árboles, por ejemplo, por cada paciente visto o por cada situación solucionada, o reducir o generar espacios verdes en lugares donde no están hoy, pero creo que todos y todas podemos hacer algo para que la huella de la industria de la salud sea un poco más pequeña en los próximos días, les diría, ya con pequeños gestos de nuestro día a día. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Como les decía, si quieren volver a escuchar la presentación, vamos a subir la grabación en unos días. Y bueno, gracias por acompañarnos en esta comunidad. Gracias a Caitriona, siempre acá haciendo esto posible desde lo técnico. Así que bueno, será hasta la próxima y bueno, un saludo acá desde Buenos Aires. Saludos. Adiós. Ahí les dejé en el chat la presentación. Gracias por estar. Hasta luego.